Quiero saludar desde aquí a cada uno de los que no pude saludar esta mañana y desearles un muy feliz sábado. A veces cuando estudiamos o leemos algo en la Biblia, quizás en nuestro culto personal por ahí, ocurre que vienen ante un versículo una tormenta de otros versículos, de ideas, de temas, de relaciones. Así que vamos a tratar de mantener un hilo hoy con un versículo que en su momento, aunque es un versículo conocido, hace unos días atrás en la meditación a la mañana me llamó la atención. Este versículo se encuentra en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, el versículo 6. Este versículo, en la Reina Valera, se rinde como el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pero como esa no es la versión que uso en mi lectura diaria, les voy a leer en la versión La Nueva Biblia al Día. El que afirma que está unido a Dios debe vivir como Jesucristo vivió. Y la verdad que cuando lo leí de esta manera me golpeó un poco más fuerte que en la otra versión, porque era un versículo que ya conocía, pero de pronto me hizo mirar un poquito cómo es mi vida, porque al final de cuentas, hoy cuando Pablo presentaba la plataforma, dijo que era anciano de la iglesia. En realidad eso simplemente es un servicio que estamos destinados por un periodo por elección de la iglesia para otorgarle a la iglesia, pero no me hace mejor que ninguno de ustedes. Y en mi vida diaria las luchas son crueles y muchas, como creo que nos pasa a todos. Y de pronto al ver este versículo me planteaba, ¿y qué derecho tengo yo de estar ahí adelante enseñando, predicando o siendo maestro de escuela sabática o lo que sea, hablar a alguien acerca de Dios cuando en esas horas en la oscuridad lo que me invitó a hacer ese versículo es empezar a repasar cómo es mi actividad diaria? Y creo que si yo, por favor no lo hagan, le voy a pedir que no lo hagan, pero si le preguntaran a mi esposa si yo esta mañana, desde que me levanté hasta que llegué a la iglesia, actué en todo momento como Jesús, tengo miedo de la respuesta. Tengo miedo de la respuesta. ¿Por qué? Porque yo mismo veo que hay un ideal del cual estamos demasiado lejos. Parece que este versículo de Juan está desubicado en esta época, porque mayormente hoy se habla de la gracia. Y si yo empezara a hablar de cumplir los mandamientos, de esforzarse por mantener una vida recta, entonces me podrían empezar a señalar como que soy legalista o que soy perfeccionista. Dos palabras muy comunes. Legalistas es la forma en que nos ven las demás religiones a nosotros. Perfeccionismo es la forma interna que tenemos de llamarnos a los que queremos ser más perfectos que Dios todavía a veces, ¿no? Los legalistas de los legalistas, más o menos, sería algo así. Pero cuando nos ponemos a pensar en nuestra vida diaria, ¿estamos conformes con lo que vemos? Si utilizamos este versículo como la lupa para analizar nuestra vida diaria, ¿estamos conformes con el resultado? ¿Estamos conformes con el análisis? Porque Juan es categórico. Si ustedes afirman que están unidos a Dios,
deben vivir como Cristo vivió. Pero a ver, paremos un cachito. Nosotros no somos Cristo. ¿Cómo me vas a decir a mí que tengo que vivir como Jesús? Jesús era hijo de Dios. Él no podía pecar. No, Jesús era hombre y corrió el riesgo. Era el riesgo que corría el cielo, que como hombre pudiera cometer un pecado, porque un hombre perfecto como Adán también lo había cometido y no había tenido ningún motivo para hacerlo. Y Cristo vino a un mundo rodeado de pecado. Él sintió en carne propia desde que nació la tentación, no como Adán, que al tiempo. Dice Pablo en Hebreos que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para obtener oportuno socorro. ¿Por qué? Porque tenemos tal sumo sacerdote que fue tentado en todo como nosotros y es capaz de entendernos. Desde hace unos 60, 70 años en la iglesia hay una división respecto al concepto de si se puede en esta tierra llegar en algún momento a dejar de pecar o no. No es el tema de esta mañana, les comento, pero saben que no hay postura oficial. Pero vamos más allá de lo que digan los pastores, los teólogos, a ver lo que dice la Biblia. La Biblia me dice que si yo digo que estoy unido a Dios, debo vivir como Él vivió. Vamos a poner acá un poquito de equilibrio. También Juan, en la misma carta, hace algunas aclaraciones para que no nos vayamos de largo. Si buscan Primera de Juan, capítulo 3, 8 al 9, dice que practica el pecado pertenece al diablo, porque el diablo comenzó a pecar desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la vida de Dios está en él. No puede vivir entregado al pecado, porque ha nacido de Dios. Este último versículo termina un poquito diferente en la Reina Valera. Dice que el que ha nacido de Dios no peca. Es un poco más categórico, ¿no es cierto? Pero ahí está hablando no de que vamos a dejar de pecar absolutamente en esta vida, pero sí vamos a dejar de hacer algo. Dice, vamos a dejar de ¿qué? De ir al gimnasio del pecado. Y se deja de practicar, no practica el pecado. El pecado es una excepción en su vida, no la norma, no la regla. Pero, aún así, hemos escuchado muchas veces que en esta vida no vamos a dejar de pecar nunca, sino cuando Cristo venga. Y eso nos ha dado como una cierta laxitud en las actitudes respecto al pecado. Y bueno, como en realidad nosotros no somos Jesús para vivir como Él vivió, y como en realidad nosotros no vamos a dejar de pecar hasta que Cristo venga, empezamos a ser un poquito indulgentes con nosotros mismos. Nos enfocamos más en la teología y menos en la práctica. Pero Juan es muy práctico. Lo que decís tiene que ir acompañado de lo que haces en todo momento. ¿Cuánto pecado pude haber cometido desde que me levanté esta mañana hasta que llegué a la iglesia? A ver. La impaciencia, levantar el tono de voz, enojarme por una tontera, aunque me callé y no se dio cuenta. Y la tontera fue mía, no de ella encima. A veces levantamos el tono de la voz más de lo que deberíamos. Respondemos sin pensar y herimos. Y a veces no pensamos que eso es pecado. Vamos a ponerlo en el contexto del Sermón del Monte. El que dice a su hermano idiota
es culpable del pecado ¿de qué? De asesinato. Violó el mandamiento, no matarás. Cuando lastimo a otro, es lo mismo. Cuando no lo respeto como merece, es lo mismo. A veces no tomamos licencia con el que tenemos al lado, total me quiere, entonces me va a entender, me va a perdonar y puedo expresar mi enojo. Sí, yo puedo expresar mi enojo, pero no descargarme en la otra persona. Pero es más común. A veces no le damos mucha importancia a esas cosas pequeñitas en la vida y nos olvidamos de que el cristianismo está hecho de cosas pequeñitas, porque el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Entonces, entramos en el problema de estar cómodos con nosotros mismos. Entonces, por ahí cabe que nos hagamos cada día al comenzar y cada día al terminar en nuestro culto una pregunta. ¿Estoy conforme con mi vida hoy? ¿Estoy conforme con mi trato con mi familia? ¿Estoy conforme con el trato que le di a mis compañeros de trabajo? ¿Estoy conforme con el trato que le di a desconocidos? ¿Estoy conforme con el tiempo que le dediqué a Dios hoy? ¿Estoy conforme con las decisiones que tomé? Porque si estamos conformes, hay una advertencia. El que cree que esté firme, cuidadito, mire que no caiga. Porque hay una iglesia que se caracteriza por ser conforme, ¿recuerdan? La iglesia que vivimos. Apocalipsis, capítulo 3. Está la iglesia de ¿qué? De la Odisea. Vamos a centrarnos no en todo el mensaje de la Odisea, sino que vamos a ir a los versículos 17 y 18. Tú dices ¿qué? Soy rico, tengo lo que deseo, no necesito nada, estoy bien, estoy cómodo, tengo la verdad. Somos los guardianes de la verdad, los poseedores de la verdad. Ninguna otra iglesia tiene la verdad como nosotros. Y no te das cuenta en tu comodidad que eres un infeliz, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese es el diagnóstico. Lo que yo nunca le había prestado atención fue al remedio. Porque hay una palabrita que nunca me había entrado. Así que ahora que dio el diagnóstico, el médico da el consejo. Te aconsejo que compres de mí oro puro, refinado en fuego. Solo así serás verdaderamente rico. Y también compra de mí ropa blanca, limpia, pura, para que no sufras la vergüenza de andar desnudo. Y ponte colirio en los ojos para que te los cure y recobres la vista. No vamos a hacer un análisis de todos los remedios. Pero hay uno que es esencial y del cual dependen los otros dos, y es el primero. Pero lo que nunca le había prestado atención es a la palabrita que tiene que ver con el dinero. Y no es la palabrita oro. Es la palabra compres. Porque creemos que en la vida cristiana todo es por gracia. ¿Y qué palabra deriva de gracia? Gratis. Lo que es de gracia es algo por lo cual uno no se esfuerza. Se recibe, porque alguien decidió dármelo. Pero hay un elemento en la vida cristiana que no es gratis. La salvación es gratis. La salvación es por gracia. Ser declarado justo por Dios es gratis en gran medida. Pero ¿qué es lo que le pide que compre? Dice oro refinado en fuego. Bien, vamos a buscar entonces ahora Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7.
A ver qué es ese oro refinado en fuego. Dice, la fe de ustedes es como el oro que tiene que probarse por medio del fuego. Así también su fe, que vale mucho más que el oro, tiene que probarse por medio de los problemas, y si es probada, recibirá gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. ¿Qué es ese oro que dice Dios que le compremos? Es la fe. Es nuestra fe. La fe no es gratis. La fe requiere de nosotros un esfuerzo. A ver, para comprar, ¿con qué compro? Con dinero. Para obtener dinero, ¿qué hago? Trabajo. Para trabajar cuando no tengo ganas, ¿qué hago? Disciplina, sacrificio, dedicación. No importa si quiero o no quiero. Necesito el dinero para poder comprar. Eso es lo que tenemos que hacer con la fe. Tenemos que trabajar por ella. Y cuando no tenemos gana, poner disciplina, esfuerzo, dedicación en adquirirla. Pero no se adquiere en cualquier lado. ¿A quién dice que le tenemos que comprar? Compres de mí. Hoy es muy fácil comprar por internet, ¿no es cierto? Al vendedor ni le vemos la cara. Por suerte el vendedor no nos ve la cara cuando viene la tarjeta de crédito. Y nos cambiaron la cotización del dólar. Está complicado. Pero no le vemos la cara. Pero Cristo quiere que la transacción con Él no se haga por internet. Vengas a donde yo estoy, te encuentres conmigo y de mí compres fe. De mí compres. Y no cualquier fe, porque no todo lo que brilla es oro. Cuando se encuentra oro en la mina, este se encuentra incrustado en roca, que es una roca que no sirve, que no tiene valor para nada. Muchas veces en una roca del tamaño de un puño se pueden sacar apenas unos granitos de arena de oro. El ojo que está entrenado lo puede ver y hace un buen trabajo para poder obtener el oro y separarlo. Y finalmente, igualmente ese oro tiene todavía suciedades y entonces, ¿qué se hace? Se lo pone al fuego. Porque al fuego el oro, que es pesado, líquido, se mantiene al fondo, digamos, y toda la basura, todo lo que es escoria, lo que le quita el valor, ¿qué hace? Sube y flota arriba. Así que se retira y queda el oro. Pedro dice que nuestra fe debe ser probada por el fuego. ¿De qué? De las pruebas, de las aflicciones, de los problemas de la vida. Pero Santiago agrega algo más. Santiago 1:12. Dichoso el que permanece firme durante la prueba, porque cuando la supera, recibe la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. La versión Reina Valera no dice dichoso el que permanece firme durante la prueba, sino, ven, ¿cómo es que dice? El que ¿qué? Ante la tentación. Pedro hablaba de las pruebas de la vida. Pero Santiago usa una palabra en griego que es peirasmos, que incluye las aflicciones, como las enfermedades, la pobreza o las calamidades, pero también la insinuación directa al pecado. La tentación produce también purificación en nuestra fe. Y dice que bendito aquel que, o feliz, o dichoso, aquel que cuando viene la tentación,
cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, se mantiene firme. Y allí dice firme, inconmovible. El sentido es de algo que está tan bien agarrado que no hay nada que lo pueda tirar cuando viene la tentación. ¿Y cómo la fe hace eso? Pues justamente superando desde las cosas pequeñitas hasta que vienen pruebas más grandes y pruebas más grandes y siempre más fuerte, porque al final tenemos la promesa de que nunca seremos tentados más allá de lo que podamos soportar y que juntamente con la tentación vendrá también la salida, la solución. Pero con semejante promesa, ¿por qué caemos tanto? Porque no les damos muchas veces importancia a esas cosas pequeñitas. Por eso, este versículo de Juan, primera de Juan 2:6, para mí cobró una dimensión terrible. Si a mí me dicen, si guardás los 10 mandamientos, y les voy a decir, y sí, los guardo. Creo solamente en Dios, no adoro a nadie más que a Dios, no juro por Dios ni tomo su nombre en vano, vengo a la iglesia los sábados, no trabajo el sábado, no mato, soy fiel a mi esposa, no robo, no tengo envidia de otra. Y empiezo a hacer, estoy como el joven rico, ¿vieron? Estoy contando todo lo que... Y si miramos eso, que es lo macro, lo grande, parece que no cometemos pecado. Pero el Sermón del Monte que estudiamos el sábado pasado en la escuela sabática, que da para muchas lecciones más, nos abre los ojos de que no es solamente lo grande que estamos viendo, sino que cada uno de esos mandamientos abarca áreas muy pequeñitas de nuestra vida, cosas insignificantes. Y cuando en esas cosas insignificantes nos sentimos cómodos, tenemos problemas, porque cuando viene el diablo, perdimos. Porque nuestra fe no fue desarrollada, ni siquiera la hemos adquirido. A todos se nos dio una medida de fe, como la que se le dio a los talentos. ¿Recuerdan a ese rey que se va y deja sus 3 siervos distintos talentos y a uno le deja uno solo? Bueno, dice que todos nacemos con una medida de fe, pero esa medida de fe o la gastamos o adquirimos más y la hacemos crecer, la invertimos. Vamos a ver algo más sobre cómo Dios prueba la fe. Malaquías 3, versículos 2 al 3. Pero, ¿quién podrá permanecer en pie cuando aparezca? ¿Quién podrá soportar el impacto que provocará su venida? Porque será tan poderosa como el intenso fuego que se utiliza para purificar metales preciosos, y actuará como una poderosa lejía de lavandero cuando empiece a purificarlos a ustedes. Como un refinador de plata se sentará y verá cómo se quema lo malo de su pueblo. Purificará a los levitas y los refinará como se refina al oro o a la plata, a fin de que se dediquen a las cosas de Dios con limpio corazón. ¿De qué momento de la historia habla esta profecía? ¿Cuándo ocurre esto? ¿Quién soportará, dice, quién podrá permanecer cuando aparezca? ¿Quién podrá soportar el impacto que provocará su venida? ¿La segunda venida? ¿Saben que no? Fue la primera. Vamos al versículo 1. Presten atención a lo que el Señor Todopoderoso dice. Yo enviaré a mi mensajero delante de mí para que me prepare el camino. Entonces el Señor a quien buscan vendrá repentinamente a su templo. Sí, vendrá primero el mensajero que anuncia la alianza de Dios a quien ustedes desean. Aquí está Juan el Bautista y está Cristo, que se presenta en el templo. Y cuando Él venga, dice, cuando Él se haga hombre, cuando Él venga a esta tierra, entonces Él hará en ustedes una tarea.
y como el fuego los purificará, para que puedan, a fin de que se dediquen a las cosas de Dios con limpio corazón. Permitirá las pruebas. Santiago, después del versículo que habíamos leído, Santiago 1:12, en los siguientes versículos ahí dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por sus propias pasiones y concupiscencias. Pero Dios permite esas situaciones. Dios las controla. Por eso dice que Él no permitirá que nos venga una tentación mayor a nuestras fuerzas, y nos va a dar también la solución, la salida. ¿Y la salida dónde se encuentra? En Cristo. Es Él el que da la salida. Es Él el que da la fuerza. Es Él el que da la victoria. No nosotros. Por eso es que le decía, no habla Juan ni de perfeccionismo ni de legalismo. Pero eso no quita que la obediencia debe ser parte integral de la vida del cristiano. No es algo para dejar para después de la segunda venida, es algo que debe ejercerse hoy. Y no es algo que tiene que ver solamente con los mandamientos macro, tiene que ver con las cosas pequeñas y cotidianas. Vamos a leer un versículo más, Judas. Judas tiene un solo capítulo. Así que vamos a ir al versículo 24, el anteúltimo versículo de ese capítulo. Y ahora que la gloria, 24 y 25 están combinados en esta versión, así que vamos a leer completo. Y ahora que la gloria, la majestad, el imperio y la potencia sean eternamente del único Dios, Salvador nuestro por medio de Jesucristo, quien tiene poder para conservarlos sin caída y con gran alegría presentarlos sin tacha ante su gloriosa presencia. Amén. ¿Quién nos guarda del pecado? Es Cristo. Pero la promesa no es guardarnos del pecado cuando transforme nuestro carácter por completo el día de su venida. Es guardarnos del pecado hoy. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. El mismo autor, misma carta, donde nos decía que debemos vivir como Cristo vivió. Primera de Juan 5, 18. Nadie que forme parte de la familia de Dios peca de manera habitual, porque Cristo, el Hijo de Dios, lo tiene bien agarrado y el diablo no puede echarle mano. ¿Y cuando Cristo nos agarra bien agarraditos? Cuando vamos a Él a comprarle. Cuando vamos a comprarle oro afinado en fuego. Cuando dedicamos cada día tiempo a eso, pero no al comienzo del día, no al final del día, cuando todas nuestras horas conscientes las dedicamos a eso. La Biblia plantea una victoria real sobre el pecado hoy. Todos somos pecadores y todos somos culpables de algún pecado. El pasado nuestro es pecado uno tras otro. Quizás nuestro presente sea pecado, pero nuestro futuro puede ser un futuro de victoria en las manos de Dios. Porque cuando lo dejemos, que Él nos mantenga bien agarrado, entonces el diablo no podrá echarnos manos ni tentarnos. Pero en este camino, Cristo permite las tentaciones, permite las pruebas, para que nuestra fe sea probada. Y si se encuentra escoria en nuestra fe, o si resulta que lo que tenemos es oro de tontos, ¿saben lo que es el oro de tontos? Es un metal muy parecido al oro, brilla igual que el oro. Y muchos que se largaron a buscar oro y no sabían distinguir una de otra, pensaron que habían encontrado oro, mucho oro. Y cuando lo llevan a que el especialista cotice,
se encuentran que no vale nada. Puede ser que hayamos encontrado oro que no vale la pena. Entonces está el consejo. No te sientas cómodo con tu vida. Ten cuidado. Mejor vení cada día a mí, todo el tiempo, a comprarme oro de verdad, de la mejor calidad. Y yo te voy a dar oro. Y también voy a hacer que pases por circunstancias en la vida. Yo te lo advierto. Y van a venir las tentaciones. El cristianismo no es un mar de rosas como muchos predican. No es un tema de que venís, te entregás a Jesús y se acabaron los problemas. ¿Se te solucionó el problema del trabajo? ¿Se te solucionó el problema de la relación familiar? No, no es así. Al contrario, Cristo advirtió a sus discípulos en su última noche que los problemas para ellos aumentarían cuando se fuese. Dice, si a mí me trataron así, imagínense cómo lo van a tratar ustedes que dicen que son mis amigos. La vida, Dios nos advierte, la vida cristiana no es un color de rosas, no es un colchón de rosas. Pero va a haber pruebas, sí, pero yo voy a estar ahí. ¿Va a haber tentaciones? Sí, pero yo voy a estar ahí. Si tenés una tentación, no tenés que caer porque esa tentación no está permitido que te supere. No tenés excusa para caer porque aparte estoy ahí para darte la mano y sacarte del pozo. Lo único que tenés que hacer es eso. Si entonces al final del día nos tomamos cada día tiempo para analizar nuestro día a día y sobre todo ponemos la lupa en las cositas chiquitas y nos damos cuenta que nuestra vida no fue como la de Cristo, como la del ideal que Él plantó. Y que resulta que fueron más las veces que me equivoqué que lo que hubiese querido, que parece que ya estoy más bien acostumbrado a hacer esas cosas y entonces hasta me excuso porque yo soy así. No, si detecto eso, aceptemos la invitación de Dios. Te aconsejo, como un padre, como un amigo, como la persona que más te quiere en el mundo, el que más está interesado en tu salvación, te aconsejo que vengas a mí y de mí compres oro refinado en fuego. Y acá les recalco algo, la gracia es gratis, la salvación es gratis. La fe, no. La fe requiere esfuerzo, requiere dedicación, disciplina, sacrificio, entrega. Por eso es el consejo que vengas de mí y compres. Que Dios nos permita llenar nuestro baúl del oro del cielo y que no solo disfrutemos de las calles de oro literales en el cielo, sino que disfrutemos de un gran tesoro de oro de fe espiritual fuerte y firme en esta tierra hasta que Él venga. Amén.